Dice el Evangelio según San Juan. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que había de entregar, era uno de los 12. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este lugar. Una vez más, venimos delante de ti, porque es necesario, Señor, que reconozcamos en nuestras vidas cuánto necesitamos de ti. Claramente hemos reconocido en ti a nuestro Salvador, pero quizá la magnitud de esa salvación escapa de nuestro pensamiento. Permite que tu palabra sea clara en nuestra vida y que, Señor, podamos reconocer y podamos ser agradecidos en todo tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si pudiésemos separar la Escritura, nos daríamos cuenta que quizá entre una hoja y otra ha pasado mucho tiempo. Y si lo contamos por capítulos, desde el capítulo 6, el Señor ha anunciado quién ha de entregarle. Esta lectura la tuvimos en un principio. Y no solamente habla de Judas, sino habla de muchos que lo siguen. Si nosotros pudiésemos hacer memoria del tiempo que tenemos congregándonos, por supuesto algunos tendríamos más que otros, pero en su mayoría todos hemos andado por algún tiempo extenso el camino del Señor. ¿Pero qué creen? Que eso no quiere decir mucho. Dice el Señor Jesucristo en esta palabra muy fuerte: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Y sin embargo uno de ustedes, con palabras muy duras, uno de vosotros es diablo, dice. Refiriéndose, dice, a Judas Iscariote, porque este, dice el último versículo, era el que le iba a entregar. Ya veíamos el día de ayer cómo Judas le hace esta pregunta al Señor: ¿acaso yo soy el que te ha de entregar? Y en algún otro capítulo de otro evangelio le dice el Señor: apresúrate y haz lo que vas a hacer. Dice que los otros discípulos no entendieron nada, pero él sí que entendía lo que habría de hacer. Y dice que Satanás entró a él. Así que uno de sus discípulos, uno de los que le habían seguido de cerca, uno de los que habían estado durante 3 años de ministerio, uno que le había visto resucitar muertos, uno que le había visto hacer milagros y prodigios, uno que le había visto responder siempre con mansedumbre, ese era incrédulo. Podremos estar aquí congregándonos por muchos años más, pero si no hemos creído, de poco servirá, porque nuestra alma se perderá. El Señor se ha confrontado con todos los que han de escudriñar su vida para señalarle como culpable. Ha decidido ser, como bien decíamos ayer, esa pieza faltante para poder ser señalado y hallado culpable, no de pecado, pero sí de la afirmación
en la cual nosotros hoy basamos nuestra vida eterna. Él es el Hijo de Dios. Y a través de Él, todo aquel que crea hallará vida eterna. Él afirmó esto. No afirmó llevar pecado. Afirmó lo que con certeza la palabra del Señor nos enseña. Así que fue tomado y fue llevado entonces ante Pilato. Pilato, dando, por decirlo de alguna forma, la razón a aquellos judíos que acechaban la vida del Señor Jesucristo, solamente tomó una decisión sencilla para él, la decisión más simple para él, porque eso de lavarse las manos también fue culpable de haber señalado al Señor Jesucristo, porque él pudo haber dicho lo contrario. Así que expuso al pueblo y les dejó a ellos tomar la decisión: soltar a Barrabás o soltar al Señor Jesucristo. Aquel pueblo cegado, aquel pueblo incrédulo, tomó la decisión más importante que marcó sin duda el camino a la perdición de muchos de los que pertenecían a la descendencia de Abraham. Dice este capítulo 6, en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y en este versículo podemos encontrar la verdad del Evangelio. Estos hombres que habían habitado en el desierto, que habían salido milagrosamente de Egipto, que habían atravesado el mar en seco, que habían comido de este pan que descendía del cielo milagrosamente, perecieron. Y no porque el maná tuviese o no tuviese el poder de salvarles. Perecieron porque no creyeron quién era ese Dios. Nosotros hemos podido comer de la palabra del Señor, y esto no nos hace salvos. Podemos memorizar versículos, podemos estudiar, podemos comprender si acaso, pero si no creemos, la perdición y la muerte está a las puertas. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. He querido esperar para que la iglesia participe de la comunión en esta noche. Porque debe haber en nuestro entendimiento qué es lo que hacemos cuando participamos de esta Santa Cena. Participar de ella es comprender que creemos en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y que comemos de este pan
tal cual lo dice la palabra del Señor, siendo partícipes de su muerte, siendo culpables de su muerte. Él no confesó pecado porque no había pecado en él, pero llevó sobre sus hombros el pecado de todos quienes creemos que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que estos versículos anuncian que esa carne que ha de ser crucificada en esa cruz es el único medio que tiene el hombre para pagar su pecado. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nosotros participamos de la comunión, lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestra vida está llena de faltas, que nuestra vida está separada de Dios por nuestro pecado. Esta semana, cuando los pequeños se les preguntaba, después de haber tenido su clase con alguna de las hermanas, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Y ellos respondían, nuestro pecado. Debe haber un entendimiento en nuestra vida. Debe haber, sin duda, una confesión a nuestro Señor y Dios de que por nuestra causa Él fue crucificado y fue necesario participar con Él en aquella cruz para poder ser perdonados. Decía mi esposa hace algunas semanas, hay una mala enseñanza cuando decimos a la iglesia, ven al Señor, acércate así como eres. Él te ama a pesar de tus pecados. Es una mala enseñanza, porque Dios no puede amar al pecado. Pero cuando nosotros participamos de este pan que el Señor Jesucristo ofreció en la cruz, nuestros pecados son llevados. ¿Y acaso recordemos hace un año el mensaje? ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios se separó de su Hijo por medio del pecado. Porque tuvo que separarse y no tener más con Él. Éramos nosotros quienes tendríamos que estar en ese lugar. Así que no confundamos el mensaje. Dios nos ama porque a través de Jesucristo el pecado ha sido perdonado. Y entonces no nos ve más con ese pecado sobre nuestros hombros. Nos ama porque ya no hay más pecado que juzgar, porque ha sido llevado en la cruz del Calvario. Así que Judas tomó su decisión como lo hicieron muchos otros. En el pasaje que leíamos hace un momento veíamos que las mujeres lo seguían de lejos. A lo largo del Evangelio encontramos con que Pedro lo ha negado 3 veces y se ha apartado de allí. Nos hemos encontrado con hombres piadosos que pidieron su cuerpo para poder depositarlo. Nos hemos encontrado con hombres y mujeres que le señalaron y que siguieron mofándose de él. Si tú eres el Hijo de Dios, dile que te ayude.
nos hemos encontrado con dos hombres que, siendo crucificados allí con él, cada uno decidió la incredulidad o creer en él. Siempre les he manifestado mi pensamiento al decir, cada uno puede elegir si ha de creer en la salvación o no. Y hemos recordado muchas veces la decisión de Abraham, o la decisión de Isaac y la decisión de Ismael, o la decisión de Jacob, o la decisión de Esaú, o la decisión de David, o la decisión del propio Salomón. Y podríamos ir recordando uno y otro en esa elección de creer o no creer. Vayamos a estos dos pasajes, Mateo 26. En el versículo 25, solamente para recordar lo que ayer veíamos. El Señor ha sido señalado Judas ha expuesto su vida de la siguiente manera. Entonces, respondiendo Judas, el que le entrega, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y en la lectura que teníamos el día de hoy, en el Evangelio según San Juan, dice que Pilato le ofreció al pueblo soltar a uno de los que estaban siendo enjuiciados. Y el pueblo respondió: queremos que sueltes a Barrabás. La respuesta ante el asombro de Pilato, diciendo: yo no soy culpable de esta sangre, y lavándose las manos. Y la declaración del pueblo diciendo: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es en verdad terrible cuando una persona se condena a sí mismo. Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible es. Porque la palabra del Señor es muy honesta. Todo aquel que cree ha de salvar su vida, pero todo aquel que no cree ha de ser condenado. Dice el relato bíblico que Judas, después de haber entregado al Señor y viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y quisiera que tomásemos en cuenta que el arrepentimiento no necesariamente nos lleva a salvar nuestra alma. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, Pablo ha escrito a esta iglesia y lo ha hecho con el fin de que haya una corrección en su actuar. Capítulo 7 de 2 de Corintios, en el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os entristeció, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Debemos entonces entender que la tristeza que nos provoca un mal actuar no necesariamente nos conduce a Dios. Habrá veces que pequemos y si el Espíritu Santo no obra en nuestro corazón, de un momento de tristeza no pasará. Pero debe haber un arrepentimiento que nos conduzca a Dios. Y todos podemos identificarlo. Lo identificamos cuando en verdad nuestro corazón está humillado delante del Padre. Cuando en verdad reconocemos que tenemos que ser parte de ese sacrificio que el Señor tuvo en la cruz. Judas conocía. Judas tenía al alcance de su mano el poder arrepentirse para que sus pies lo llevasen a Dios. Pero no fue así. Y el mismo Señor Jesucristo anticipadamente, cuando le responde a Pedro, solamente confirma que este hombre es un hombre incrédulo. Yo escogí a los 12, ¿y acaso no uno de estos 12 es el diablo? Hay algún escrito que los gnósticos tratan de tomar como ejemplo a Judas, contraponiéndolo para que en lugar de ser el traidor, fuese el hombre más obediente. Su argumento: alguien tenía que entregar a Jesús. Así que él estuvo dispuesto, siendo el discípulo más confiable de Jesús, a entregarle. Pero la palabra es clara. Había sido elegido, sí, pero dentro de esa elección, Dios nunca fue burlado. Porque la palabra dice, este hombre no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y entonces Satanás tuvo la oportunidad de entrar en su corazón y utilizarlo para que la palabra se cumpliese, como el mismo Señor Jesucristo expuso. Así que, hermanos, podríamos ocupar el tiempo de describir el dolor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ni siquiera nuestras palabras podrían describirlo. No podríamos comprender el sufrimiento y el dolor que hubo en nuestro Señor en aquel momento que fue entregado para ser lastimado, para ser muerto. Ocupémonos de escudriñar la palabra de tal forma que tengamos la certeza de que somos hijos de Dios, porque hemos creído que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que a través de su carne, esa carne que nos ha dado a comer en la muerte, el pecado ha sido llevado y que a través de su sangre el sacrificio ha sido perfecto. Y cada uno de nosotros ha de decidir entre los dos caminos que el Señor Jesucristo
nos dejó a bien comprender en la cruz del Calvario, porque esa misma cruz que justifica también condena. Ese sacrificio que hace justicia también condena. Esa separación para vida eterna también es una separación para condenación. Seamos agradecidos con el Señor. Participemos de este tiempo para tener la comunión entendiendo que la reconciliación debe ser día a día, no cada que venimos a tener la comunión a este lugar. La comunión con Dios debe ser cada día, cada instante, porque esto solamente es el simbolismo del gran sacrificio que nuestro Señor ha hecho. Participemos de ella obedientemente y entendamos que nuestra salvación fue por precio de sangre, que nuestra redención fue por precio de sangre. Cada uno decidió en su momento qué es lo que harían. Seguir al Señor aún en su muerte, burlarse de Él, señalarle, mofarse, condenarle, como hoy cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Creer en Él, honrarle con nuestra vida y ser agradecidos. Vamos a orar y mientras oramos les pido que puedan ir pasando al frente, disponiendo nuestro corazón para este tiempo de comunión con el Señor. Después de este tiempo de comunión, nuestros hermanos de la alabanza cantarán 2 cantos para que permitamos al Señor, no porque no pueda hacerlo sin nuestro consentimiento, pero dejemos que Él escudriñe lo profundo de nuestro ser. Y si hemos de confesar nuestro pecado delante de Él, hagámoslo, reconociendo que este pecado nos separa de Él, pero como su palabra bien dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer, Señor, que nuestro pecado nos aleja de ti. Hoy, Señor, ni siquiera tenemos que hacer un sacrificio para poder venir delante de ti y ponernos a cuentas. Porque incluso eso tú ya lo has provisto. Y así como Abraham, cuando traía a su hijo para ser sacrificado delante de ti, pudo levantar la mirada y observar que tú habías provisto de un sacrificio mejor. Así te pedimos que podamos acercarnos confiadamente delante de ti, reconociendo nuestras faltas, avergonzado por nuestras faltas, pero comprendiendo, Señor, que tu sacrificio ha sido perfecto. Si aquel hombre, después de entregarte, hubiera tomado la salvación que habías dispuesto para estar al alcance de todos, tú le habrías perdonado. Si aquellos hombres y mujeres, al verte crucificado, hubiesen levantado la mirada como tu palabra lo dice,
hubiesen hallado salvación, porque tu misericordia y tu bondad siempre ha estado dispuesta para todos los que han creído en tu nombre. No permitas que habitemos este lugar por muchos años, sin que estemos ciertos de que la salvación proviene de ti. Tú que eres el pan de vida, te rogamos que nos hagas partícipes de tu cuerpo y de tu sangre, para que podamos hallar salvación, Señor. Y que como el rey David escribía, podamos venir delante de ti, sabiendo que no necesitamos otro sacrificio, porque el que tú dispusiste ha sido perfecto. No hay más que añadir. No hay más, Señor, que traer delante de ti, porque tú lo has hecho todo perfecto. Te pido que nuestros corazones estén dispuestos para poder ser partícipes de la comunión, entendiendo que el significado de este acto no es más que el memorial de que tú eres el pan de vida, de que tú, Señor, lo has hecho todo. Bendice este tiempo y permite que cada uno de nosotros vengamos a cuentas contigo, agradecidos en todo momento por la salvación que tú ya nos has dado.
Todo aquel que comiere de este pan hallará vida eterna, no como sus padres que comieron del maná en el desierto y murieron. El pan perfecto, Señor, que proviene de ti, ha sido ese cuerpo entregado en la cruz del Calvario, porque era necesario que el pecado fuese cubierto por el precio justo. Tú moriste, Señor, en aquella noche y lo hiciste por el amor perfecto que tienes para tu creación. Pero cada uno de los que hemos sido creados tendremos que decidir si somos partícipes de ese sacrificio o no lo somos. Tendremos que decidir si somos participantes de esa vida eterna o si seremos condenados. Ten misericordia de nosotros y permite, Señor, que podamos participar de este pan, recordando, teniendo un memorial de lo que tú hiciste en aquella cruz. Te pedimos que cada uno de nosotros hallemos misericordia delante de ti. Venimos a cuentas delante de ti, Señor, pidiéndote que una vez más perdones nuestras faltas, que una vez más nos mires a través de nuestro Señor Jesucristo para poder ser hallados santos y puros delante de ti. Muy amado hermano, recordando al Señor Jesucristo la noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Comamos de este pan y seamos agradecidos. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos guía. Tu palabra nos muestra que cuando venimos delante de ti, con un corazón contrito y humillado, con un corazón entristecido, hemos de hallar el perdón a nuestra falta. Te pedimos, Señor, que nuestra vida te honre y que tu nombre sea glorificado a través de nuestros actos. Te rogamos, Señor, que así sea.
Ni siquiera, Señor, el conocimiento de lo que había de padecer fue impedimento para que nuestro Señor Jesucristo no entregase su vida. Con sufrimiento, con dolor. Fue que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Su sangre preciosa fue derramada. Pero mientras se derramaba, la victoria de la salvación se estaba concretando. En el dolor de la separación del Padre, en aquel clamor diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba siendo pagada nuestra falta, Señor. Y gracias a ellos, Señor, es que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, ante el trono de la gracia, porque hemos sido hallados sin pecado, porque nadie puede señalarnos, porque nuestro pecado ha sido pagado por el precio justo. Porque tu sangre, Señor, ha sido derramada una sola vez y para siempre. Hoy somos partícipes, Señor, de aquel momento cuando permitiste que se escarnecieran de ti. Cuando, Señor, pusiste tu vida para que todo aquel que cree en tu nombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy amado hermano, recordando que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el vino y lo sirvió diciendo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebamos de este vino y seamos agradecidos. Ante tal sacrificio, no podemos más que agradecer y reconocer que sin esto estaríamos perdidos. Te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y confiamos en que hoy, a la diestra del Padre, te agradas de nuestra oración. Y Señor, esperamos tu venida. En el momento en el que ya se ha dicho, esperaremos tu venida y ascenderemos a ti en los cielos, porque en eso hemos confiado. Bendice a tu iglesia. Llévanos por el camino que nos dirige hacia ti y perdona nuestras faltas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.